Y si te dijera que Stray Kids lleva contando una historia mucho antes de su debut, una historia sobre escapar del sistema, atravesar universos paralelos, conocer otras versiones de ellos mismos y finalmente crear su propio mundo. Que sí, Strayverse no empezó con Megaverse, no empezó con Ordinary, ni siquiera empieza en District 9. Empezó antes que Stray Kids debutara oficialmente. Vamos a recorrer absolutamente toda esa historia desde el principio hasta Running. Si sos Stay o Baby Stay, ¿te gustan las teorías largas y conspirativas? Porque este canal probablemente sea tu lugar. Para entender el Stray Kids Verse, tenemos que olvidarnos por un momento de todos los viajes temporales, de los universos paralelos, de todas esas teorías complicadísimas que vemos. El primer problema que ellos plantean no es un problema físico, en realidad es un problema existencial. Porque en el Elevator los chicos no están escapando de un monstruo, un gobierno o de un villano. Están escapando en realidad de una sensación. Por eso decimos que es existencial. ¿La sensación cuál es? La de estar atrapados. Esta canción habla explícitamente de sentirte perdido, de no saber a dónde querer ir, de mirar hacia arriba buscando una salida. El elevador no solamente es un elevador físico, en realidad es una transición. Es un cambio de estado, un pasaje entre una realidad y otra. Porque más adelante, el Stray Kids Verse, los cambios de espacio que nos van a presentar significan cambios de realidad. Porque cada vez que atraviesan una puerta o un portal o un objeto extraño, Stray Kids nos está diciendo narrativamente y visualmente ya no estamos en el mismo lugar de antes. Por eso muchos fans consideran que Elevator es el primer portal del universo. Pero todavía no hay multiversos, todavía no hay dos lunas, todavía no existen otras versiones de ellos mismos. Pero sí existe algo que nos va a acompañar en toda esta historia: la búsqueda de la libertad. Elevator era como sentirse atrapado. District 9 es decidir hacer algo al respecto con eso. Y acá aparece por primera vez la idea de sistema. Los miembros están viviendo en un lugar extremadamente controlado. Hay cámaras y laboratorios, vigilancia constante, uniformidad y todo el mundo parece comportarse de igual forma. Pero ellos no encajan. La frase District 9 funciona como una zona de exclusión. Un lugar reservado para quienes son diferentes, y eso conecta muchísimo con el eje central de Stray Kids desde su debut. No convertirse en la persona que otros esperan que seas, pero puedes construir tu propia identidad. Eso, District 9 no es solamente un videoclip de adolescentes rebeldes. Es el primer acto de independencia. Dejan de adaptarse a ese sistema. Curiosamente, esta idea vuelve hoy, en 2026. Que al principio escapan de una ciudad y al final terminan construyendo otra. Pero escapar del sistema resultó ser la parte fácil. Existe un momento específico donde las teorías de los fandom explotan. Las dos lunas. Para cualquier grupo esto podría ser una decisión estética, pero en el caso de Stray Kids aparecen demasiadas veces y aparecen de formas intencionales. En esta narrativa visual lo que nos van a decir es que las dos lunas casi siempre representan dos realidades coexistiendo, dos mundos, dos tiempos y dos posibilidades. Y acá es donde nace realmente la idea de Stray Kids Verse, que si ahora existen dos cielos diferentes que se observan desde el mismo lugar, entonces probablemente existen dos versiones distintas del mismo mundo. Pero la pregunta dejó de ser cómo escapamos de un sistema para ser en realidad en qué realidad estamos. Muchos fans incluso interpretan que ciertas decisiones que se toman por miembros generan nuevas líneas temporales, algo parecido como un efecto mariposa, donde la realidad se va dividiendo. Esto explicaría por qué algunos objetos aparecen repetidos, porque ciertos escenarios vuelven años después, y por qué algunos miembros parecen recordar cosas que técnicamente no ocurrieron aún en su línea temporal. Muchos consideran al Elevator como el evento más importante de todo este gran lore, porque no representa un viaje, en realidad representa una separación. El prisma y los cristales que aparecen constantemente, y en la ficción los cristales tienen una simbología muy importante: fragmentación, división, reflejo. Una realidad que antes era una sola, ahora existen múltiples realidades, múltiples versiones de esa realidad. Es como romper un espejo. Cada pedazo sigue siendo el espejo original, pero ninguna representa la imagen completa. Tal vez el universo de Stray Kids Verse sea esa simbología, un fragmento de un universo original, pero con posibilidades de vidas distintas y decisiones distintas. Y tal vez por eso más adelante aparecen versiones alternativas de los miembros. No son clones, no son dobles, son posibilidades.
Si Levanter insinuaba el multiverso, Megaverse prácticamente lo grita. Los clichés visuales aumentan, los espacios cambian de forma repetitiva, las reglas físicas parecen ya no existir. La palabra Megaverse no se eligió al azar. No hablan simplemente de un universo, hablan de una estructura gigantesca compuesta por múltiples universos coexistiendo al mismo tiempo. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado del espejo? El espejo que se rompe, cada pedazo de ese espejo es el espejo original, pero con otra forma. A que simplemente en el Stray Kids Verse no existe un universo, sino de una estructura gigantesca compuesta por múltiples universos existiendo. Lo más interesante es que Stray Kids no representa a este multiverso como algo aterrador. Lo representa en realidad como algo natural, como si todas esas versiones de ellos mismos fueran igualmente validadas. El mensaje pareciera ser: podés ser muchas cosas distintas y seguir siendo vos. Podés cambiar, podés evolucionar, convertirte en alguien completamente diferente y aún así seguir siendo la misma persona. Entonces, ¿qué representa 8? El nombre de por sí ya es medio raro. No es It, es 8. Esto abrió un montón de teorías dentro del fandom. It, pasado de 8, ya ser consumido, ya fue consumido. 8 por referencia a los 8 miembros, porque 8 y 8 suenan igual o parecido. O incluso haber devorado obstáculos, mundos, versiones anteriores a ellos. Narrativamente, 8 parece representar algo mucho más importante. El momento en que Stray Kids deja de escapar para empezar a conquistar. En el Elevator sobreviven. En District 9 escapan. En Levanter se liberan. En Ordinary aceptan ser diferentes. En Megaverse entienden que existen múltiples versiones de ellos. Pero en 8 no están reaccionando al mundo. Empiezan a dominarlo. Dominate. Una energía completamente distinta. Más segura, más agresiva, más ambiciosa. Es como que si finalmente entendían las reglas del juego en Stray Kids Verse. Durante casi toda la historia de Stray Kids está relacionado con escapar, correr, sobrevivir, pero Karma cambia completamente todo eso. Por primera vez dejan de preguntarse qué les va a pasar y empiezan a preguntarse qué quieren construir. El concepto de karma es más simple de lo que se cree. La palabra karma es: toda acción tiene su consecuencia, ya sea buena o mala. ¿Por qué se llama karma el álbum? Sus actos tienen consecuencias. Las decisiones construyen futuros o los rompen. Entonces el destino deja de ser algo imposible, pasa a ser algo creado. Es un cambio muy grande, que significa que los miembros finalmente recuperan el control de la historia. Ya no son los pasajeros, ahora van a ser los arquitectos de su futuro. ¡Tweet! Siento una sensación rara. Todo parece bastante familiar, bastante normal. Nada es exactamente igual. Las manchas, los colores, los objetos repetidos, ropa de otra era, estos son los escenarios, estos son. Es como ver una fotografía vieja, muy antigua, pero con objetos y elementos modernos. Y esto hace pensar a muchos fans las barreras que dividen estos multiversos empezando a romperse o a colapsar. Y que estas realidades se están contaminando desde realidades más antiguas a las realidades más nuevas. Que estas líneas temporales se están mezclando. ¿Y qué está pasando? Que estos objetos o elementos, otros tipos de líneas temporales, empiezan a aparecer dentro de mundos donde no deberían estar. Y si los universos ya no están separados. Y así finalmente llegamos a Rani. Después de años de escapar, de buscar respuestas, atravesar realidades, Stray Kids hace algo completamente diferente de lo que veníamos viendo. Construye. La ciudad ya no es una prisión, ahora es un proyecto, un hogar, una declaración. District 9 representaba un lugar del que había que huir. Rani ahora representa un lugar que vale la pena habitar. Porque este lugar vale la pena habitar, también vale la pena por luchar para estar ahí. Entonces, si nuestra pregunta inicial era ¿dónde pertenecemos? La respuesta a esa pregunta lo vamos a construir nosotros. El Stray Kids Verse nunca fue una historia sobre multiverso. Tal vez fue una metáfora o una historia sobre encontrar el lugar donde podés ser vos mismo.